¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un nuevo tema y es un tema muy importante porque todos debemos de considerarlo hablando del proceso de familia. Vamos a ir uniendo como las piezas de todo el proceso para luego poder unirlo y de esta manera pues ir ordenando lo que sería en sí el proceso de familia. Por el momento estamos hablando acerca de la demanda y vamos a hablar también acerca de lo que es la contestación. Pero en esta clase específica yo quiero que nos dediquemos a la sección segunda de la ley procesal de familia y que nos centremos en un tema muy importante como es la pluralidad de sujetos. Es decir, que tengamos en cuenta algo que ustedes ya aprendieron, pues allá precisamente en lo que es eh, derecho, introducción al derecho procesal, ¿verdad? Y recuerden que cuando hablamos de la pluralidad de sujetos, específicamente acá en materia de familia, no pueden ustedes dejar de lado que pueden, así sea materia de familia, existir una pluralidad de sujetos. Y que tal como aprendieron allá en la introducción al derecho procesal, esa pluralidad de sujetos se perfecciona a través de lo que es la intervención litisconsorcial, ¿verdad? Es decir, se regula que podrían intervenir en el proceso terceros que sean titulares de un derecho vinculado al objeto de la pretensión y que pues obviamente puedan resultar afectados por la sentencia o que al demandar o al contestar la demanda, las partes puedan solicitar al juez que emplace a un tercero respecto de quien consideren como la pretensión u oposición. En ese sentido, tenemos, de acuerdo a nuestra ley procesal de familia, diferentes tipos de litis consorcio. Pero, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender por una litis consorcio? Bueno, no olviden lo que aprendieron, tal como decía hace unos momentos. Hablar de litis consorcio es cuando existe o se da la existencia de varias personas como demandantes o como demandados, pero en un mismo proceso judicial. El litis consorcio se produce entonces cuando en el proceso judicial del cual estamos hablando existe esa pluralidad de demandados o de demandantes que tengan un mismo nexo por razón del título o de la causa de lo que van estos a pedir. La pluralidad de personas en el plano que se ubiquen, no importa sean demandantes o sean demandados, no olvidemos que están unidas en su actuación. Y los diferentes tipos de litisconsorcios surgen del tipo de afectación que se da en esta unión procesal. Dicho esto, no olvidemos entonces que la litisconsorcio es una figura procesal que nos permite unificar actuaciones en un mismo proceso. ¿Para qué? Bueno, precisamente para evitar la divergencia de sentencias en casos análogos y permitiendo, por tanto, un ahorro en los recursos judiciales. Además, es importante que recordemos que hay dos criterios de clasificación de la litisconsorcio, por su naturaleza y por la posición de los actores. Partiendo de esto que ustedes ya saben, porque lo aprendieron allá en su clase de ley de introducción al derecho procesal, de acuerdo a la ley procesal de familia, tenemos diferentes tipos de litisconsorcio. Para empezar, en el artículo 13 de la ley procesal de familia, este nos dice, intervención litisconsorcial. Podrán intervenir en el proceso los terceros que sean titulares de un derecho vinculado al objeto de la pretensión y puedan resultar afectados por la sentencia, ya sea al demandar o al contestar la demanda. Estas partes, por tanto, pueden solicitar al juez que emplace a un tercero respecto de quien consideren común la pretensión u oposición. Y hecho ese emplazamiento, el tercero va a quedar por obviamente vinculado al proceso y la sentencia le surtirá efectos también respecto de este. El artículo 14 nos habla de la litisconsorcio facultativo y el artículo 15 de la litisconsorcio necesario. Pero quiero que hagamos muy clara esta diferencia entre la facultativo y el necesario.
En el litis consorcio facultativo, obviamente nosotros estamos hablando de aquellas situaciones en las que precisamente existe eso, ¿verdad? Una posibilidad. Esta es como una libertad, depende de la libre y espontaneidad de la voluntad de las partes, su formación. ¿Por qué digo esto? Porque tal como dice el artículo 14, varias personas podrán, ¿sí? No es un imperativo, no es una imposición, es una norma facultativa. ¿Por qué? Si dice que podrán es porque si de su voluntad, que es de donde se parte este tipo de litisconsorcio, desean, obviamente, intervenir todos en un mismo proceso, ¿verdad? Por tener pretensiones conexas, ya sea por la causa o por el objeto, pues obviamente la litis consorcio facultativa será considerada como esas partes independientes respecto a la pretensión. En la litis consorcio facultativa, entonces, dijimos, las personas podrán demandar o ser demandadas, ¿verdad? Ah, podrán, es facultativo. Pero en cambio, en la litis consorcio necesario que observamos en el artículo 15, es muy diferente, porque aquí el legislador nos dice que cuando en razón del objeto de la pretensión la sentencia afecte directamente a varias personas, estas deben, óigase bien, deben demandar o ser demandadas en el mismo proceso. Aquí estamos hablando de litis consorcio que se vuelven necesarias. Y esa es la diferencia entre la litis consorcio facultativa y la litis consorcio necesaria. La litis consorcio facultativa depende de la voluntad de los sujetos. La litis consorcio necesaria no depende de la facultad. Por eso es que el legislador lo ve y lo enuncia, lo describe como un imperativo cuando nos dice que deben ser, ¿verdad? Deben demandar o ser demandadas en el mismo proceso. Entonces, la litis consorcio se vuelve necesaria. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que establece el legislador, ¿verdad? Las partes deben de ser consideradas como una sola. Y por tanto, las actuaciones procesales de cada litis consorcio le favorecen a todos los que están interviniendo. En el artículo 16, en los casos de litisconsorcio necesaria, que ya dijimos que son imperativas, pues obviamente este artículo nos habla de que el juez, por ser necesarias, va a ordenar la integración, tratándose que la parte demandante ordene la comparecencia de todos los interesados en la forma que establece la ley. Y cuando se refiera a la parte demandada, requerirá al demandante que proporcione los datos necesarios a fin de emplazar a todos los litisconsortes. En ese caso, señores, estamos hablando de cómo se va a conformar la litisconsorcio necesaria. Y en el artículo 17, pues nos habla de la intervención de estos terceros, ¿verdad? Los cuales van a tomar en el estado en que se encuentre al momento de su comparecencia, ¿verdad? Sin embargo, si estos propusieren pruebas sobre hechos que no han sido alegados por las partes, el juez resolverá sobre su recepción o no. Pero en cambio, el artículo 18 nos habla de la sucesión procesal. ¿Y qué nos está hablando aquí? De aquellos casos en que la parte falleciere o fuere declarada su muerte presunta. En ese caso, el proceso va a continuar con sus herederos o quienes representen la sucesión, siempre que la naturaleza de la pretensión lo permita. Si se desconoce quién la representa la sucesión, se emplaza por medio de edictos. En este caso, ¿verdad? De la litis consorcio necesario, aplicando incluso la sucesión procesal, podríamos hablar de los casos de unión no matrimonial por defunción. No olviden que la unión no matrimonial se puede pedir por muerte o por ruptura. En el caso de la unión no matrimonial, pues obviamente hay que demandar al conviviente. Pero en el caso de la litis consorcio creada
por una unión no matrimonial por muerte, pues obviamente el demandado no puede ser objeto de demanda, ni tampoco lo van a poder emplazar. Entonces es que surge la sucesión procesal, dado que hay que emplazar a los herederos del demandado. Es decir, si el conviviente fallecido, pues tiene a sus padres vivos, tiene hijos, pues todos estos, de acuerdo a lo que establece el Código Civil allá en el 988, pues son quienes representan a la sucesión, ¿verdad? Porque de acuerdo a lo que este artículo establece ahí en el Código Civil, dice que son llamados a la sucesión intestada el padre, la madre, los hijos, el cónyuge no, vea, porque estamos ante una unión no matrimonial. Por tanto, serían los llamados el padre, la madre y los hijos. Si no estuviesen, o más bien, si la sucesión no pudiese ser representada, pues entonces se va a emplazar, ¿verdad?, a la herencia yacente. Pero el tema es que ante una litis consorcio necesaria como esta, la parte demandante, perdón, la parte demandada va a ser la que se perfeccione a través de una litis consorcio necesaria por una sucesión procesal, ya que el demandado falleció, pues hay que entonces demandar a todos aquellos que representen a la sucesión de este causante. Dicho esto, entonces, es importante que no se nos olvide que cuando estemos ante una litis consorcio, pues tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad?, de qué tipo de litis consorcio estamos hablando. ¿Verdad? Si se trata de una litis consorcio facultativa, no se les olvide, ¿verdad? La litis consorcio facultativa se llama precisamente de esta forma porque da la posibilidad a que todo se dé o a que se perfeccione la litis consorcio a partir de la voluntad de las partes. Si ellos desean que se constituya, que se perfecciona, porque el legislador dice podrán cuando la define. En cambio, en la litis consorcio necesaria, el legislador es muy claro porque no es facultativa, no depende de su voluntad, sino de lo que la ley establece. Por eso denuncia de manera imperativa que deberán demandar o ser demandados en el mismo proceso. Estos son pequeños temas que yo considero que los podemos ir tocando así de manera independiente para fortalecer lo que hemos venido dejando de ciertos artículos que estoy segura que muchos de ustedes no habrán tocado, pero que sin embargo es importante que lo vayan leyendo para que dentro del proceso vayamos viendo la relación. En el tema de alimentos, muy probablemente podríamos encontrar, ¿verdad?, un tipo de litis consorcio necesaria o facultativa, todo dependerá, pero lastimosamente ese es un tema que ya no corresponde al derecho de familia, ya que con la nueva ley Crecer Juntos, pues sabemos que hay muchas áreas que fueron tema de derecho de familia, o sea, de la ley procesal de familia, pero que ahora han pasado al conocimiento, ¿verdad? Y a la jurisdicción de los jueces especializados de niñez y adolescencia. Entonces, en este caso, no podemos poner ciertos ejemplos porque sería confundirlos en el sentido que ya no son parte de nuestra área de estudio, sino que ahora han pasado a ser del conocimiento de la nueva ley Crecer Juntos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Siguen siendo temas siguen siendo, perdón, instituciones que están definidas, ¿verdad?, y detalladas ahí en el Código de Familia, pero que en la parte adjetiva han dejado de ser competencia del juez de familia para ser ahora competencia del juez especializado de niñez y adolescencia, tal como lo establece ahora la ley Crecer Juntos. Entonces, todo lo que tiene que ver con alimentos, cuidado personal, ¿verdad? A partir de ahí suspensión de la autoridad parental, declaratoria judicial de paternidad. Entonces, todas estas áreas que también, pues muchas veces pueden surgir ejemplos interesantes sobre la conformación de la litis consorcio, hoy debemos de olvidarnos porque ya no van a ser parte de nuestra área de estudio y pasarán a ser tema de los juzgados especializados de niñez y adolescencia.
Así que les voy a agradecer. Leamos esos artículos del 13 al 18 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Que son a los cuales nos estamos refiriendo en este momento y precisamente en este pequeño video que quería que grabara o que quería grabar, perdón, para que ustedes pudieran analizar y dedicarle unos 5 minutos, ¿verdad?, al estudio de estos artículos que son importantes para el análisis de nuestro proceso de familia.